Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la charla virtual de hoy. Les damos la bienvenida a quienes están integrando en la sala de Zoom. Muy buenos días acá en Baja California y buenas tardes quienes nos acompañan desde el centro del país. El día de hoy tenemos una charla virtual con nuestra invitada especial, Daniela Schurenkamper, directora de comunicación social de Alianza Éntrale por la inclusión laboral de personas con discapacidad, que es una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios. Estamos transmitiendo en Facebook también, para quienes nos estén viendo por ahí, saludos. Y posteriormente subiremos también la grabación en YouTube. En vista de que pues, el día de hoy no disponemos de traducción en lengua de señas, pero sí les queremos comentar que en algunos dispositivos en Facebook se pueden activar subtítulos, sobre todo en teléfonos, si ustedes van a la opción de configuración y le dan ahí poner subtítulos. Lo mismo en YouTube. Y bueno, en lo que se van integrando más personas aquí a la sala, me permito darle la voz a el licenciado Eloy Rodríguez, director de ACCE, para que nos pueda dar la bienvenida. Bueno, gracias Magali. Bienvenidos a todos y a todas a esta charla con Daniela Schurenkemper, como ya dijo Magali, directora de comunicación de Éntrale. Solo unas breves palabras para comentarles lo bien que se siente formar parte de esta red. ACCE, para quien no nos conoce, es una empresa de consultoría en responsabilidad social y desarrollo sustentable. Tenemos ya 20 años trabajando en México el tema de la responsabilidad social. Bueno, tenemos un área especializada que dirigen Vanessa Garza y Magali Preciado en equidad, diversidad e inclusión. ACCE, pues poco a poco ha ido profesionalizando sus servicios, ha ido haciendo de esta labor de consultoría algo mucho más específico para las necesidades que los mercados tienen, las empresas y las organizaciones tienen en materia de sostenibilidad, y una parte importante de ello es la diversidad, la igualdad, la inclusión. ACCE es una empresa socialmente responsable, está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el pacto que, por cierto, dicho sea de paso, tiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y algunos de ellos hablan de reducción de las desigualdades, de igualdad de género, que tienen que ver justo con las oportunidades que tiene toda la población, y además formamos parte de la red global del Global Reporting Initiative. Hoy convocamos a esta charla debido a que ACCE recientemente se sumó a la red de Éntrale, que es una red de empresas y organizaciones que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad. Yo no voy a hablar del tema, la experta aquí es Daniela, quien va a hablar de Éntrale es Daniela, pero simplemente comentar que a través de este tipo de movimientos, a través de este tipo de iniciativas, es como las brechas que hay en la sociedad, la disparidad que hay en la sociedad, se van a ir cerrando. Con la participación de empresas, con la participación de organizaciones, con la participación de cada uno de nosotros en lo individual, seguramente las oportunidades se ampliarán. Las personas capacitadas para trabajar encontrarán un empleo decoroso y digno que les permitan solventar sus necesidades. Y un extraordinario mecanismo para encontrar soluciones a la inclusión laboral de personas con discapacidad es justo esta organización que es Éntrale, y de la cual nos sentimos muy orgullosos de formar una pequeña parte y poner lo que está a nuestro alcance para poder difundir su extraordinaria labor. Muchas gracias a todos por su presencia, y muchas gracias, Daniela, por darte el tiempo de compartir con nosotros tu experiencia y la experiencia de Éntrale.
Sean todos y todas bienvenidos a esta conversación. Muchas gracias, Eloy, por esta bienvenida. Y bueno, aprovecho para seguir pues reiterando la bienvenida a quienes están sumando a la sala de Zoom. Si gustan compartirnos de dónde nos acompañan, bueno, aquí veo gente de la Ciudad de México, veo gente de Tijuana, creo que también de Mexicali. Pónganos ahí en el chat de dónde nos acompañan para saber a dónde estamos llegando y muchas gracias por conectarse. Les voy a leer la semblanza de nuestra invitada especial, Daniela Schurenkamper, es psicóloga clínica por la Universidad de las Américas, maestra en neuropsicología en educación por la Universidad Panamericana y directora de comunicación en Éntrale, Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, que es una asociación que busca fortalecer y vincular a la sociedad civil y al sector empresarial en la implementación de la inclusión laboral en México. Daniela, desde sus tiempos universitarios, ha trabajado con personas con discapacidad en escuelas para niños con discapacidad, guiando y ayudando a los niños a realizar tareas y acompañando en el aprendizaje y comunicación de los alumnos. Trabajó como asistente de supervisión de personas con discapacidad en el área laboral, en su control de crisis, búsqueda de trabajo y apoyando en la creación de nuevas herramientas para un rendimiento laboral. Y justo nos comentó que recientemente obtuvo el certificado de accesibilidad del Instituto de Accesibilidad. Muchas gracias. Me suma el agradecimiento de Eloy por regalarnos tu tiempo, Daniela, y por lo que nos vas a compartir hoy. Y gracias a quienes nos acompañan, ya nos están poniendo ahí desde Mexicali, desde Ciudad de México. Gracias, Juan Carlos, América, Tania. Bienvenidos y bienvenidas. Pues vamos a iniciar, Daniela, sin mayor... todavía más preámbulo. Y bueno, hoy, la idea de hoy es que en una primera parte nos puedas platicar, pues podamos dialogar sobre la situación de las personas con discapacidad en el tema de inclusión laboral en México. Y en una segunda parte, que nos cuentes sobre la alianza Éntrale, qué es, cómo surge, cómo se pueden vincular quienes nos estén viendo y escuchando. Entonces, bueno, primero que nada, ¿cómo estás, Daniela? Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Magali, Eloy y Vane, por la invitación. Para mí es un gusto el compartir estos espacios con ustedes y pues muchas gracias por el recibimiento, me siento muy especial. Pues estoy bien, estoy emocionada por esta plática. Digo, a mí me encanta el poder hacer este tipo de reuniones, ¿no? Con gente nueva, de diferentes lugares, para que justo pues se pueda el difundir un poco más pues, lo que hacemos y pues sobre todo el objetivo del por qué lo hacemos. Entonces yo, pues digo, de parte de todo, Éntrale, agradezco mucho esta invitación y pues este espacio que nos brindan. Gracias, Daniela. Pues iniciando con las preguntas que quisiéramos hacerte. Ustedes desde Alianza Éntrale, pues ¿cómo perciben ahorita, sobre todo en contexto, ¿no? de pandemia, la situación de las personas con discapacidad que buscan incluirse en el mercado de trabajo, ¿no? Creo que por ahí pues hay algunos datos de que las personas con discapacidad tienen muchísimas menos, hasta 80% menos de oportunidades de integrarse a un trabajo y que cuando lo logran también reciben menos ingresos, ¿no? Entonces hay como diferentes obstáculos. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues justo con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, al final nosotros lo que queremos es romper lo que acabas de decir, que no porque esté mal, sino porque es real, ¿no? O sea, justo el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad en México, pues apenas como que está empezando como, ¿no? A medio hablarse, a medio informarse y demás. Yo, por ejemplo, en el tema de inclusión laboral llevo trabajando, o sea, fue mi primer trabajo después de la universidad. Empecé siendo pues justo asistente de personas con discapacidad en el centro de trabajo y no tiene nada que ver con lo que es ahorita. Entonces sí ha habido avances, pero obviamente nos falta mucho por lo que comentas, ¿no? O sea, justo porque pues ahora con el censo que salió en febrero,
Digo, ha habido mucha discusión, sobre todo con la sociedad civil, de que si son 16 millones, que si no, que si que algún tipo de discapacidad no se consideró o demás, ¿no? Pero al final, pues sí existe pues esta cantidad que ahora, pues hace algunos años hablábamos de 7.8 millones de personas con discapacidad y ahora hablamos de 16 millones de personas con discapacidad. Entonces, todavía este número, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, sí existe esta barrera en el tema de inclusión laboral, ya que hay muchas empresas que todavía al no conocer o al no saber, no quieren como aceptar este cambio, ¿no? O sea, porque al final es un tema que ocurre en muchas empresas que pues así ha pasado, ¿no? O sea, de que así hemos funcionado y así está bien y pues justo como entran estos cambios y como que les entra un poco de miedo o no saben o a lo mejor por este tipo de prejuicios o sesgos que hemos ido construyendo con intención o sin intención, nos da un poco de miedo como todo esto. Entonces se van cerrando un poco más y justo pasa lo que acabas de decir, ¿no? De que hay menos oportunidades para personas con discapacidad porque creen que es muy caro o porque pues, existen estas barreras actitudinales o sobre todo que luego sí se contrata a personas con discapacidad, pero luego no existe esta retención, ¿no? Y a lo mejor por temas de la misma cultura de la empresa y demás. Entonces, pues sí ha habido como estos retos y sigue habiendo retos todos los días, ¿no? Digo, al final creo que nos deja un aprendizaje todo lo que empezamos a vivir, que estamos viviendo todavía, lo que pasó hace un año y cacho, ¿no? El tema de la pandemia, que de repente de la nada, pues ya no puedes salir de tu casa y todos nos tuvimos que ajustar en el tema de la nueva normalidad y que ahora todo en línea y las herramientas, pero las oficinas, pero qué onda, ¿no? Entonces, justo también el tema, ¿por qué comparo esto y por qué doy este ejemplo? Este tipo de cambios nos pueden pasar a cada rato y nos están pasando a cada rato. Entonces, y pasa con el tema del censo de población o esta cantidad de personas con discapacidad que ha ido evolucionando en México, ¿no? Pero también de manera mundial, o sea, según la OMS, el 16% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, pues es grande, o sea, como que sí, o sea, no es como de, ay, no es un número pequeño, ¿no? O sea, entonces, pues al final, dentro de este tema de cambios, pues tenemos que estar siempre como abiertos, pero sobre todo conocer, porque hay muchos miedos, hay muchas cosas. Entonces, ha costado trabajo, pero sí ha habido avances para justo el romper estos números, ¿no? Porque como decías, de 25 de cada 100 personas tienen trabajo y luego aparte de esta misma, de este mismo porcentaje, pues pueden recibir a lo mejor un salario menor que al de o una persona que no tiene discapacidad, que pues ahí viene un tema de desigualdad, ¿no? Y también un poco de discriminación. Entonces, todo eso lo tenemos que ir rompiendo, pues conociendo, ¿no? Tratando no tratando, quitarnos el miedo de lo desconocido, ¿no? Porque al final, obviamente, cualquier tipo de cambio a cualquier persona le puede dar miedo, ¿no? ¿Qué nos pasó el año pasado? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Voy a estar en mi casa, ¿cómo le voy a hacer para funcionar con mi empresa, mi empleo, las escuelas de los niños? ¿Cómo le voy a hacer, no? Y al final nos acabamos ajustando poco a poco, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues no nos tocó de otra, ¿no? O sea, o lo hacemos o nos quedamos atrás. Entonces, justo el tema de discapacidad yo lo comparo mucho así y me gusta poner este ejemplo porque es algo que ya todos hemos vivido, ¿no? Entonces, el tema de discapacidad o de contratar a personas con discapacidad en el centro de trabajo, no puedes decir que no sin antes haber probado algo y sobre todo, pues, conocer, ¿no? Porque al final estos cambios, y para ya no repetir y cerrar el tema, pues estos cambios dan miedo y es totalmente normal, ¿no? Pero al final tenemos que irnos quitando estos sesgos o estos prejuicios que nos va creando la misma sociedad para pues, poder llegar e irnos adaptando al cambio, ¿no? Porque al final, pues sí existe una cantidad grande de personas con discapacidad que sobre todo que están listas, que están preparadas, que quieren trabajar y que se preparan o que estudian y se capacitan todos los días para poder trabajar y pues justo pues, las empresas necesitan esto, ¿no? Y pues al final ya existe diversidad dentro de las empresas, ¿por qué no extender más esa diversidad, ¿no? Porque gracias a esa diversidad pues podemos tener como más enriquecimiento dentro del mismo, ¿no?
Sí, creo que en esta parte que nos comenta sobre adaptarnos, ¿no? Y estos ajustes, hemos escuchado pues comentarios de que para algunas personas con discapacidad el quedarse en casa pues en realidad les beneficia en aquellos casos donde la movilidad es complicada, ¿no? Y a la vez pues casos donde todo lo contrario, ¿no? Entonces igual todas las personas pues se han tenido que ajustar, como bien menciona. También me da mucho la atención los comentarios como de que a veces en estos miedos, ¿no? De las empresas de contratar pues incertidumbre, ¿no? Que tienen, a veces no lo hacen y no contratan personas con discapacidad. Y creo que una pregunta interesante para nuestra audiencia aquí en la sala es si han trabajado con alguna persona que tenga discapacidad, ¿no? En los lugares donde se han desarrollado. Creo que sería interesante que nos comenten en el chat nada más como una exploración, ¿no? De esta realidad, ¿no? Que comentas. Y me gustaría que continuáramos también platicando dentro de pues, la población con discapacidad. Hay diferentes grupos, ¿no? Están mujeres con discapacidad, comunidad LGBTQ con discapacidad, población indígena con discapacidad. ¿Ustedes desde Entrale han identificado que estas discriminaciones o esta desigualdad o esta dificultad es diferente en alguno de estos grupos? O sea, en comparación con otros grupos o la misma persona con dos, o sea, una persona con discapacidad, o sea, sí existe este tema de, pues, a lo mejor discriminación como de entrada es como muy fuerte, ¿no? Pero sí existe este tema de desigualdad, ¿no? De que empresas, pues, no sé, o sea, por ejemplo, yo en alguna ocasión lo platiqué con mi papá, que él, o sea, hace 20 años, pues, no se hubiera nunca imaginado el que trabajara dentro de su centro de trabajo con una persona de la comunidad LGBT, ¿no? Que ahora es todo lo contrario, o sea, que me da muchísimo gusto porque, pues, es pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, pues igual el tema de discapacidad, pues también, o sea, ahora es como, venga esto, ¿no? Porque sí existe este tema como pues, o sea, de desigualdad y de, pues al no conocer o que a lo mejor una persona acabe discriminando sin que esté o que sea su intención de discriminar, ¿no? O sea, pero pues sí existe, o sea, por ejemplo, eh, recientemente, de no me voy a entrar tanto en tema de política, pero es un gran ejemplo como para entender un poco el por qué se está hablando de esto. Hace poco el expresidente Vicente Fox estuvo a través de un tuit, empezó a criticar ciertas cosas del gobierno actual y justo como tratando ¿cómo se llama? Pues no de discriminar, pero sino como señalar, utilizó la palabra autista. ¿No? Entonces, como que toda la comunidad de autismo y demás fue como, oye, o sea, ¿qué onda contigo? Entonces, justo pasa, o sea, por la falta de cultura y por todo este tema de desigualdad y como todo este tema de prejuicios y demás, hemos estado utilizando de una manera incorrecta, ¿no? O sea, porque lo acaba él usando como de un tema de un insulto y pues al final no tienes por qué utilizar ese tipo de cosas, ¿no? Que al final pasaba con la comunidad LGBT, a lo mejor también sigue pasando, o temas con mujeres, ¿no? También de el típico, ay, no, gritas como niña o corres como niña y demás, que son cosas que pues tenemos que irnos quitando poco a poco porque pues hieren a las personas y al final no estamos fomentando nada bueno. Entonces, en el tema del centro de trabajo, donde existe esta desigualdad, o sobre todo si existe también pues de dos tipos de grupos vulnerables, ¿no? O sea, si es una persona de la comunidad LGBT y también tiene un tipo de discapacidad, pues, o sea, es doble. Entonces, pues tiene que, o sea, o sea, o va luchando y se va tratando de adaptar a la sociedad siendo como este héroe, ¿no? Porque se tiene que estar incluyendo, en vez de que lo incluyan, pues por un lado por el lado de LGBT y por otro lado la discapacidad, entonces pues sí, o sea, claramente está luchando como con dos cosas que pues no debería de estar luchando por ninguna de las dos, ¿no? Pero pues al final es como poco a poco debemos ir como quitándonos estos pues prejuicios y sobre todo conocer pues conocer, creo que es eso, o sea, perderle miedo a conocer, a
a explorar y demás. O sea, al final entiendo mucho que hay mucha gente que es como, no estoy de acuerdo, pero se cierran, pero es como de, ¿por qué te cierras? O sea, conoce, a lo mejor vas a seguir sin estar de acuerdo, pero pues eso no quiere decir que no puedas aprender y que no puedas saber y que no puedas, ¿no? Expandir un poco tu mente, ¿no? O sea, entonces, pues al final todo es cuestión de miedo al cambio. Entonces, justo, pues la intención es el estarlo, el cambiar eso, y justo lo que hacemos en Entrale es, pues, tratar de capacitar y de ver qué es lo que necesitan las empresas para poder pues quitarse esos sesgos, quitar esos prejuicios, animar a que se animen al cambio y pues justo ya ir fortaleciendo todo el tema de inclusión y que pues no existe este tema de desigualdad o discriminación dentro de los centros de trabajo. Sí, gracias. Y creo que pues parte del objetivo de estar aquí hoy, ¿no? Es como dar a conocer esta información, ¿no? Sensibilizarnos en este tema. Y por ello de nuevo agradecemos a quienes nos acompañan hoy, que seguramente ya tienen interés en Ya el con estar aquí es un paso. Sí, definitivamente. Pues antes de que pasemos a que nos platiques más de Alianza Entrale y qué hacen desde ahí. Eh, como mencionaste ahorita ya casi al final, las empresas para que puedan como combatir estas preocupaciones que tienen, ¿no? Y miedos a veces simplemente por no conocer, ¿no? ¿Qué ha funcionado, qué han visto ustedes que funciona para que las empresas que a lo mejor quienes nos están escuchando y tengan o estén en alguna empresa y digan, es que de plano no sé cómo entrarle al tema, ¿no? Sí queremos, pero nunca lo hemos hecho, no hemos visto quién lo haga, no sabemos a dónde ir, por dónde empezar, y a veces como incluso la preocupación de que, pues, que no queremos como ofender, ¿no? A las personas, Claro. no sabemos cómo tratarlas. ¿Qué han visto ustedes que funciona como para dar ese primer paso? Pues justo ya el primer paso, y lo decía ahorita y lo vuelvo a decir, o sea, ya la gente que empieza a interesarse por entrar en estos temas, a escuchar, a salir como de eso cuadrado, ¿qué digo? Al final, o sea, a mí me pasó, a todos debe de pasar en algún punto con algún tema, ¿no? Pero en temas de discapacidad o de inclusión laboral en los centros de trabajo, ya el estar empezando con esto, ¿no? El tener la intención es el primer paso. Entonces, obviamente y pasa muchísimo lo que acabas de decir, ¿no? No sé cómo hacerle o tengo esta cosquillita, pero no sé ni por dónde empezar, ni nada, ¿no? Entonces, al final siempre va a haber esta persona, yo les digo como este tema como activista o pasional, ¿no? Que siempre va a querer como meterse en este tipo de cosas y sobre todo compartirlas con alguien más. Pero pues una es el primer paso, ¿no? El tener las ganas y el querer salir como out of the box, ¿no? O sea, como ir más allá. Eh, ¿Cómo empezar? Pues digo, al final a mí me ha dado como curiosidad, sobre todo con empresas con las que trabajamos o con las que he tenido oportunidad de platicar. Sí, de, oye, ¿cómo empezó todo esto? ¿No? O sea, ¿qué pasó? O sea, soy como muy curiosa, digo, por algo, pues estudié psicología, pero hubo una que se me quedó muy clavada y fue no, pues a ver, yo tengo un hermano con discapacidad y pues yo quiero que en algún momento llegue a trabajar, entonces lo empecé a meter en la empresa, mismo caso, ¿no? No sabían, o sea, fue como, me parece increíble, hay que hacerlo bien, pero ¿cómo lo hacemos o con quién nos acercamos, no? Y literal lo que hizo esta persona fue buscar en Google fundaciones y pues estuvieron ahí como investigando y de ahí llegaron a toparse con una fundación que tenía población lista para trabajar, llegaron a un acuerdo, ¿no? Vieron que le hacía falta a esa población para que la misma empresa los capacitara y así poco a poco empezaron a jalar gente, ¿no? Y empezaron a crecer y a crecer. Entonces, creo que mucho es, obviamente, el tema de no saber cómo empezar, pero siempre cuando existe esta personita que, ¿no? Como curioso, o sea, digo, al final somos curiosos por naturaleza los seres humanos, entonces, cuando le hacemos como más caso a eso, pues es justo, digo, ahora con el internet y lo hemos visto, ahora más que nunca, el que quiere puede y pues hay millones de cosas y todo está en nuestro mejor amigo Google o nuestro querido Internet, ¿no? Entonces es cuestión de buscar, indagar y demás. Hay muchísimas fundaciones, instituciones gubernamentales o no gubernamentales que están listas para estar, pues digo, para ir como
vinculando y compartiendo esto, pero sobre todo al tema de combatir este tema de la empresa, ya con un curioso que esté como insistiendo en este tema. Creo que es un comienzo, obviamente, pues entre más mejor, ¿no? Para que esta persona no esté sola luchando contra todos, pero la idea es esa, ¿no? O sea, que primero haya como esta cosquillita para que poco a poco sea más y que vaya convenciendo a los demás y que vayan como ahí creciendo en el tema de inclusión o sobre todo conociendo, ¿no? Pero también, sobre todo, el ver que las empresas, o sea, si están como listas a este cambio, ¿no? Digo, al final todas podemos estar listos a este cambio, tenemos que ver mucho tema depende mucho del tema de la cultura de la empresa, pero también, o sea, ya cuando hay un grupo de personas como, ¿no? O sea, como esto, por eso les digo activistas, o sea, ya empiezan a combatir con esto, entonces ya empiezan como a querer un poco más o ir más allá y demás, ¿no? Y al final ya es un tema de derechos, o sea, ya las personas con discapacidad tienen este derecho de que si yo llego, o sea, si yo no tengo discapacidad, pero supongamos a poner un ejemplo, que yo tengo discapacidad y yo llego a un centro de trabajo para aplicar para alguna vacante en la que soy totalmente capaz, tengo todas las habilidades y demás, y la empresa no me lo quiere dar nada más por mi condición, está, o sea, yendo en contra de sus derechos, ¿no? Entonces ahí ya es como tema de ley. Entonces, y también pues está todo el tema de la Agenda 2030, ¿no? De justo como ir partiendo como de todos estos objetivos, del fin de la pobreza, de la inclusión, de igualdad de género, ¿no? O sea, hay millones de cosas que también pues ya va a ser un tema de las empresas tienen que tener pues a personas con discapacidad en sus centros de trabajo. Entonces ya de ahí pues ya es una obligación. Entonces combatir pues el chiste es vamos a informarnos y vamos a ver cómo nos capacitamos y cómo nos vamos preparando, ¿no? Para que justo, porque siempre va a haber este tema, ¿no? De miedos, de no quiero discriminar y por eso no lo hago, pero pues es como de, pues es que si te quedas ahí en ese puesto o en ese lugar, pues vas a acabar discriminando porque no acabas conociendo. Es mejor preguntar que pedir perdón, bueno, creo yo, ¿no? O sea, digo, la gente y los seres humanos cometemos errores siempre, entonces, pues, ¿cómo los vamos a remediar? Pues cometiendo los errores y sabiendo que está mal, ¿no? Entonces, al final, por eso es muy importante el tema de la capacitación y así como Entrale, hay millones de fundaciones, digo, ustedes incluidos, ¿no? O sea, todo lo que hacen en tema de equidad, diversidad e inclusión y lo que acompañan a las empresas, pues es, o sea, es un comienzo. Entonces, pues es cuestión de ir curiosear, buscar, ¿no? Porque ahora hay muchas, antes no existían, se los juro, o sea, era, lo que más conocíamos era Teletón. Yo creo que Teletón le abrió las puertas al tema de discapacidad, que bueno, yo se lo agradezco infinitamente porque antes nadie hablaba de temas de discapacidad, a menos que tuvieran algún familiar o algún conocido o algún vecinito, vecinita, ¿no? O sea, hasta les decían así con estos diminutivos y por eso lo dije así, o sea, como, ay, si es que tengo un conocido, ¿no? O sea, solamente así hablaban. Y de repente nació el Teletón y le agradezco muchísimo a Fernando Landeros que haya creado todo esto. Hay para mucha gente que esté en contra del Teletón, pero gracias al Teletón en México se habla de discapacidad, ¿no? Entonces nos abrió las puertas y pues así como está el Teletón, ahora están otras fundaciones o ahora está AXE, ¿no? También que hace todo este tipo de cosas. Entonces, pues si la empresa no sabe cómo combatir esto, pues primero hay que quitarnos, yo creo que la palabra combatir, ¿no? Más bien como vamos a aceptarnos, bueno, como a interesarnos en este tema para podernos incluir un poco más y sobre todo conocer en lugar de ir combatiendo, ¿no? Porque a lo mejor puede malinterpretarse esa palabra. Entonces irnos quitando eso y pues sobre todo como ir aceptando e irnos involucrando un poco más. Sí, muchas gracias por esta perspectiva que nos das. Y sí, como mencionas, pues en Ciudad de México, acá en Tijuana, en Mexicali, hay organizaciones que tienen pues, amplia trayectoria, ¿no? En el tema, atendiendo diferentes tipos de discapacidad. Algunas personas que nos acompañan aquí participan en ellas y les agradecemos mucho. Y pues cuéntanos sobre Alianza Éntrale, ¿no? ¿Cómo surgió? ¿Qué hacen ustedes ahí desde ¿Cómo nacimos? ¿Por qué se llama Éntrale? Pues es algo muy curioso. O sea, al final digo,
somos una iniciativa del Consejo Mexicano de Negocios porque empezaron a ver como este hueco, ¿no? De qué onda con la inclusión, qué onda con las personas con discapacidad. Empezaron a detectar como este tema de, o sea, ¿por qué no estamos contratando nosotros a personas con discapacidad, ¿no? O sea, que fue justo cuando empezó a salir el censo de 7.8 millones de personas en México y no sé qué, y oye, ¿dónde están estas personas? ¿Por qué no están trabajando? Entonces nace Éntrale, porque al final se dieron cuenta que pues las empresas no estaban listas, no porque estuviera mal, sino porque realmente pues nadie les enseñó, ¿no? O sea, esto pues, hace 50 años no existía, o sea, como que era de imposible porque existía este tema de asistencialismo, entonces nosotros creíamos o nos enseñaban que las personas con discapacidad no podían, ¿no? O sea, que es algo que pues es un tema de cultural en México, pero bueno, ahí vamos rompiendo un poco a poco. Entonces, nace esto con la idea y sobre todo por de ahí también viene un poco el nombre de Éntrale, ¿no? Así como, éntrale, vente, vamos, no hay tema, ¿no? O sea, no pasa nada, aquí cabemos todos y el chiste es sumar. Entonces, de ahí nace un poco más, pues, el nombre de venga, ¿no? Éntrale, no pasa nada, vamos viendo, ¿no? Entonces, justo lo que nosotros hacemos y pues uno de nuestros objetivos es ser ese factor de conexión entre el sector empresarial y la sociedad civil, ¿no? O sea, como que justo luego también pasaba esto, que luego hay muchísimas fundaciones que hacen cosas increíbles, que capacitan, que hacen y que crean y que, o sea, de verdad es impresionante la creatividad que tienen y las ganas que tienen y que luego no podían llegar, o sea, no podían llegar a las empresas, ¿no? Que no sabían cómo llegar, ¿no? O las empresas, ¿no? Con justo lo que me preguntabas hace rato, ¿no? O sea, cómo empezar a hacer este tipo de cosas. Entonces, justo nuestra idea es ser esa, pues, esa vinculación, ¿no? Te presento, trabajen, o trabajemos más bien, ¿no? Porque al final, o sea, nosotros también capacitamos a las empresas en este tema, ¿no? De qué es la inclusión, los tipos de discapacidad, y de ajustes razonables, temas de políticas, comunicación incluyente, acompañamiento incluyente, entre otros. Pero al final también lo que siempre les decimos es que la red fácil, que así le llamamos, o red de facilitadores, que ustedes son obviamente parte de, pues son los expertos en este tema, ¿no? O sea, yo a lo mejor les puedo platicar de temas de discapacidad motriz, pero pues obviamente si tú me empiezas a preguntar más, pues obviamente yo te voy a mandar con un experto, entonces ya hay millones de fundaciones y te conecto y demás, que aparte esas fundaciones son las que tienen la población, ¿no? Que los están preparando y demás, entonces ahí justo es cuando viene como esta vinculación. También algo que hacemos, pues obviamente que viene parte de, es como acompañamiento 360 de las empresas, ¿no? Nosotros lo que queremos es no nada más, no es el apoyar tienes que contratar a personas con discapacidad, checklist y listo. No, tienes que contratar a la persona por ser persona, o sea, por sus habilidades, así como alguien me contrató a mí o alguien te contrató a ti, o sea, quitémonos ese tema de personas con discapacidad, o sea, quitémonos ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo se dirige a una persona con discapacidad? Persona con discapacidad, pero ¿cuál es la primera? Persona. Entonces, justo la idea es irle quitando eso a las empresas, ¿no? Es que el discapacitado, no. Es que el cieguito, no. Es persona con discapacidad y se tiene que quitar eso, pero bueno, poco a poco, ¿no? Primero empezamos con el tema de persona. Tu empresa vas a contratar a la persona porque porque para ti, a ti te funciona, porque tiene la capacidad, porque tiene las habilidades y porque tiene el talento, ¿no? Entonces nosotros pues capacitamos y educamos y damos y creamos herramientas, las que sean necesarias, las que se nos vayan ocurriendo, las que vayan surgiendo, para justo apoyar a las empresas en este proceso. Y demás, porque hay muchas empresas que están listas ¿no? O sea, que es como de, venga, yo quiero, pero no sé cómo, ayúdame. Entonces, como de, te ayudo, te guío, ¿no? Porque muchas veces es sí, ya contraté a, no sé, 20 personas con discapacidad, oye, está increíble. Y a los 2 meses me dice, oye, ya no están, me renunciaron. Pues es que ahí tienes que cambiar otros temas, ¿no? La inclusión no nada más es la contratación. La inclusión también vienen temas de cultura, vienen temas de políticas, ajustes, accesibilidad, comunicación, ¿no? O sea, vienen muchas cosas alrededor.
Entonces, porque si no, pues nada más sería un checklist y, ay, sí, ya hice algo bonito y ya, pero pues no es algo bonito, estás contratando a personas por ser personas y porque a ti te funciona, ¿no? Entonces, el chiste de eso es ir, pues quitando eso y sobre todo ayudarle a las empresas. Entonces, de manera como, digo, muy general es lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, el invitar a las empresas a ser 100% incluyentes. Mucha gente, digo, a lo mejor nos toma de soñadores, pero pues ni modo, así es y así somos y nos encanta. Es justo una frase que siempre usamos, bueno, dos. Una, que pues diversidad es lo que somos, inclusión es lo que hacemos, ¿no? Diversidad ya existe. Los que estamos aquí en la sala de Zoom, hay muchísima diversidad. Haya personas con discapacidad o no, pero pues yo pienso diferente a Magali, o a Tania, o a Vanessa, o a Eloy, o a Karina, o a Liliana, ¿no? O sea, todos pensamos igual, tenemos diferentes creencias, diferentes pensamientos y demás. Valores, no sé. Entonces ya existe diversidad y la inclusión es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces las empresas tienen que abrazar esa inclusión, ¿no? O sea, el aceptarla, el trabajarla y demás, ¿no? Entonces, pues nosotros les ayudamos y les guiamos en este proceso ¿no? De entender que ya existe diversidad y que al final, al tener mayor diversidad en nuestros centros de trabajo, ha habido estudios que pues hay más productividad, ¿no? O sea, se fomenta el trabajo en equipo y demás. Entonces, pues ya desde ahí es un gane. Y pues nosotros los vamos guiando, les vamos haciendo planes de trabajo personalizados, ¿no? O sea, a ti empresa se le aplica un índice y a partir de ese índice vemos dónde están parados, ¿no? Y porque pues al final si no se puede, digamos, atacar algo de así nada más, sino pues tiene que ser todo desde raíz. Entonces, pues primero ver dónde están parados y de ahí hacer un plan de trabajo personalizado por empresa para poder seguir avanzando y demás, ¿no? O sea, hay muchas empresas que también están con nosotros y a lo mejor todavía no tienen a personas con discapacidad, pero están trabajando en temas de cultura, comunicación, ¿no? Para que cuando llegue una persona con discapacidad ya esté lista la empresa para poder, para poder incluirla, ¿no? No nada más integrarla. Es totalmente diferente integrar que incluir, ¿no? Porque aquí en la integración la persona es el héroe, ¿no? O sea, esta persona que se va a adaptar a la sociedad, que le va a hacer ahí, a ver cómo, pero pues se va a ir adaptando. A la inclusión que pues ya está todo listo y que ya es bienvenido, vente y es, ¿no? El trato igualitario y demás, ¿no? Entonces, los vamos guiando en ese camino con el plan de trabajo. Obviamente, pues este índice se aplica cada año, ¿no? Y es el índice, o sea, este índice se va haciendo cada vez más difícil porque pues no nos gusta el conformismo, entonces pues al final, y siempre se puede más, ¿no? O sea, entonces, y falta mucho, entonces también es como ir moviendo todo este tema, entonces así es como vamos funcionando con las empresas y con la Red Fácil o la sociedad civil, pues justo es invitarlos, irlos conectando con las empresas para que dentro de su plan de trabajo si les hace falta, no sé, herramientas o capacitación de discapacidad auditiva, los conectamos con fundaciones de discapacidad auditiva, ¿no? O sea, para que los capaciten ya de manera como más puntual y más especializada. Se van creando proyectos, herramientas, ¿no? Para ir visibilizando cada vez más esto. Y también pues, a las personas con discapacidad, pues se les da esta bolsa de trabajo que está dentro de nuestra plataforma. Ellos pueden crear una cuenta y aplicar a las vacantes que estamos, ¿no? O sea, mucha gente luego nos dice, ay, es que ustedes son una bolsa de trabajo y ya, y es como, no, esa es una herramienta que le damos a las empresas para poder ir avanzando con este tema de inclusión, ¿no? Pero no somos como tal una bolsa de trabajo y ya, ¿no? O sea, todo viene un proceso, ¿no? Desde de antes de todo el tema de inclusión. Es como de manera muy general, pero es un poco de cómo funciona o qué es lo que hacemos nosotros en Éntrale. Muchas gracias, Daniela. La verdad es que está increíble todo el trabajo que hacen, ¿no? Y sobre todo porque pues, lo hacen de manera integral. Y sí, como dijiste hace ratito, pues no se acaba el trabajo, ¿no? Porque es una cuestión de derechos y pues ahí
nunca va a ser demasiado, ¿no? Pues para no abusar de tu tiempo, les pedimos quienes tengan dudas, ¿no? Digo, ya nos platicaste a muy grande. Sí, verdad, me explayé muchísimo. No, es excelente, pero igual y seguramente hay dudas o comentarios de quienes nos acompañan aquí en el Zoom o en Facebook. Les pedimos que nos dejen en el chat o nos levanten la manita para participar. Y mira, ya entró una manita. Eloy, adelante. Perdón, no sé si me perdí un poquito en la charla, pero preguntar, Éntrale le puede dar servicio tanto a organizaciones que estén interesadas en tener una estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad, pero también a personas en lo individual para ser capacitadas para incluirse laboralmente en alguna empresa. Es decir, una persona con discapacidad puede llegar a Éntrale en lo individual a ser formada, capacitada para alguna instrucción laboral. Sí, solo tenemos uno, que es justo una compañera de nosotros lo da. Se llama Curso de Habilidades Sociolaborales, y aquí lo que hace en este curso es invitar a personas con discapacidad y les va dando como estas herramientas de cómo armar un CV que sea llamativo, pero no más allá de lo llamativo, sino que esté en orden, ¿no? O sea, que realmente refleje el CV la experiencia y las habilidades de la persona. Los prepara también para el tema de la entrevista, ¿no? O sea, todas estas habilidades sociolaborales. Hasta el momento es lo único que hacemos como tal de preparar a personas con discapacidad de cualquier tipo como individual, ¿no? Porque al final sí, hay muchas personas que también nos dicen, oye, me hace falta esto, o dónde puedo hacer esto, y ahí también nos vinculamos a estas mismas personas con las fundaciones, ¿no? Porque al final eso es un trabajo y un labor que hacen y que tienen ellos pues ya dentro de su población y los van preparando y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, Fadi tiene muchísimos diplomados, Ilumina igual, Juntos igual, ¿no? O sea, como que ahí los van preparando poco a poco. En Éntrale solo tenemos esta parte que es lo que va un poco de la mano con justo la plataforma, el que ellos vayan aplicando a las vacantes. Pero pues la idea es que conforme vayamos viendo un poquito más o encontrar esas necesidades para irlos capacitando, pues se va a ir haciendo, ¿no? Entonces, hasta ahorita es nada más eso, pero si se requiere algo un poco más, pues obviamente ahí vamos y con alguna fundación y es, oye, pues tengo aquí a esta persona que quiere capacitarse en esto, tú lo tienes, pues lo puedo y ya, ¿no? También haces ahí como la vinculación. Gracias por la pregunta. Y sí, igual, pues si hay sugerencias, ¿no? También de quienes nos acompañan, claro. si en su trabajo ha funcionado algo que nos quieran aportar, más que bienvenido. Tengo otra manita levantada de Fabiola Maltos. Adelante, Fabiola. Ay, aquí. ahí está. Hola, buenos días y tardes algunas. Pues primero que nada, felicidades, me encanta la iniciativa, es un tema súper importante, ¿no? Entonces me encanta que lo estén retomando. Y yo, mi pregunta va por acá. Soy mamá de un joven con discapacidad, mi hijo ya tiene 17 años, está por cumplir 18. Su diagnóstico es autismo, que está como muy raro mi hijo, o sea, digo, no quiero decir eso, ¿no? Pero es muy dependiente mi hijo. Okay. Lo amo, lo adoro, tiene muchas habilidades y lo que tú quieras, pero sí no lo puedo dejar solo. Entonces, mi pregunta va ya en relación con las empresas. ¿Qué pasa con las familias con una persona con discapacidad? ¿Sí me explico? Porque yo, por ejemplo, mi trabajo pues tiene que ser mucho desde casa. Claro. No lo puedo dejar. Está muy de la mano con sus horarios, con sus terapias, con todo su tiempo que demanda él como una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, yo a veces cuando lleno las listas de asistencia me falta, a ver, lo he puesto, cuando dice otro, sí lo pongo, mamá de un hijo con discapacidad, porque somos diferentes a las mamás con hijos, voy a decir, regulares, ¿no? Entonces, sí, porque hay nos mueve horarios, nos mueve sí, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, no sé si contemplan algo como
o es como una propuesta como para pensarlo, ¿no? Que también incluir a las familias. No, y yo claro. digo sobre todo las mamás, ¿eh? También hay papás y muy comprometidos, pero las que generalmente estamos al pie del cañón somos las mujeres, las mamás. Entonces, bueno, No, nomás es totalmente. esa, mi pregunta, mi tema que pongo en la mesa. Y bueno, y otra vez felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Justo lo que acabas de sacar es un tema que es súper importante y que en muchas ocasiones también se queda como muy olvidado, ¿no? Porque es justo el tema de las familias y demás, sobre todo con personas con autismo o personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual, ¿no? O sea, como que, o hasta discapacidad psicosocial. Entonces, nosotros como tal no tenemos como un programa con familias. Lo que hemos hecho es junto a fundaciones, o sea, por ejemplo, me voy a enfocar mucho con el tema de autismo. Trabajamos muy de la mano con Iluminemos de Azul y con Domus. También ya hay varias también de Yucatán y de Puebla de autismo, que estas nos ayudan justo como a darles como en conjunto como estas herramientas a la persona con autismo, a la persona con discapacidad intelectual, ¿no? O sea, si es el caso. Y también, sobre todo, a los papás es las herramientas que les dan, ¿no? A ver, tienes que irlo a dejar con esto, ¿no? O sea, que sí, que no, y como ir un poco de la mano. Nosotros como tal, como nuestra función principal es ya la vinculación persona con discapacidad, empresa o fundación empresa, como tal no tenemos nosotros, pero hay muchas fundaciones que sí ya lo tienen como muy trabajado o como muy de la mano con las empresas, ¿no? Te mentiría si me explayo, o sea, ahí como que pues, sí prefiero que te acerques como a alguna de estas porque pues, son los expertos en ese tema, pero algo que nosotros recomendamos mucho es pues llegar como a acuerdos, ¿no? O sea, porque al final digo, nosotros sí damos como este pie, ¿no? De la persona pues es autónoma, independiente y demás, pues obviamente ahí encontrar un trabajo que pues le permita a lo mejor trabajar desde casa junto contigo, ¿no? Y ver ahí como la manera y sobre todo son temas de acompañamiento que debe de tener la empresa y ya pues obviamente ahí de la mano pues ver si qué tanto se involucra con la familia o si se va a meter como la fundación y demás, ¿no? Pero al final nosotros como tal no lo manejamos así, damos más como el tema de acompañamiento y pues les damos a las empresas como quienes hacen el acompañamiento en cierto tipo de discapacidad. Perfecto. Gracias, Daniela. Gracias, Fabiola, por la pregunta y por compartirnos hoy. Y creo que tenemos tiempo para una aportación más de Juan Carlos García. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por la plática. Daniela, muy interesante la exposición. Ahorita mencionabas como parte del seguimiento a la inclusión de las personas con discapacidad, realizar planes individualizados, pero ¿cómo hacerle para no confundir? Porque traemos este sesgo o esta creencia de que tenemos que adaptar el puesto a la persona con discapacidad, ¿sí? ¿Cómo no confundir con este plan individualizado? Ok, aquí, hijo, me encanta este tema, porque es un tema que muchísima gente, o sea, como que entiende una cosa, se queda clavado o lo malentiende, o sea, me encanta este tema porque siempre causa mucha controversia. Justo existe pues, el tema de ajustes razonables, ¿no? Se entendía hace pues, tiempo, ¿no? Desde cuando se empezó como a romper un poco el tema, este tema de asistencialismo, de que, bueno, soy una empresa responsable, entonces ahora tengo que hacer este puesto para contratar a personas con discapacidad, ¿no? Entonces, justo lo que dices tú, crean el puesto y lo van ajustando y demás, ¿no? Pero al final, eso es segregar, eso no es incluir, eso es segregar, o sea, los estás metiendo, pero están allá, ¿no? Y es como, pues, es como el cheque de la sociedad, ¿no? Entonces, es lo que nosotros les explicamos a las empresas. Tú no tienes que hacer un puesto especializado para personas con discapacidad con esto, ¿no? Para eso existen los ajustes razonables.
¿no? De acuerdo al tipo de discapacidad, grado, nivel de discapacidad, ¿no? Ahí, dependiendo, pues existen los ajustes razonables. Obviamente, y por eso me encanta el tema de controversia, porque luego muchas veces creen que un ajuste razonable es una silla de ruedas. Una silla de ruedas no es un ajuste razonable, ¿no? O sea, eso pues no puede, o sea, lo debe de tener la persona, o sea, eso no, ya no tiene nada que ver con el puesto de trabajo, pero en el puesto de trabajo sí pueden existir este tipo de ajustes, ¿no? Como por ejemplo, si vamos, una empresa contrató a una persona con autismo, entonces esta persona desde el inicio, desde la entrevista, el reclutador le preguntó qué es lo que te genera como esta crisis, ¿no? O qué es lo que te estresa o qué te genera ansiedad y demás. Entonces esta persona le dijo, no, pues a mí me genera ansiedad el ruido de la calle. Entonces desde ahí ya fue como, no, tenemos que moverlo del lugar, ¿no? Porque pues, su lugar de trabajo estaba junto a la ventana que da a la calle. Entonces, y eso es un ajuste, ¿no? O sea, como que, ok, pues ya sé que esto no le va a caer bien y le va a impedir el tema del trabajo, entonces lo cambio de lugar, pero pues al final, o sea, no se queda sin trabajo o no se le segrega o no se le, ¿no? O sea, es como un ajuste, digo, hay millones, pero si no me voy a tardar otra hora en platicar el tema de ajustes, pero son estos ejemplos, ¿no? O sea, para que no sea un tema de tengo que crear esto, porque al final, digo, todo se puede ir cambiando al final, ¿no? O sea, todo se puede ir como cambiando y evolucionando, pero al final no podemos caer en este tema de hay que hacerlo tal cual así, porque si no vamos a caer otra vez en tema de asistencialismo y entonces no estás contratando a la persona, estás contratando a una persona con discapacidad y nada más es para el check, ¿no? Y eso es lo que tenemos que quitar, ¿no? O sea, si no, pues nada más el contratar pues a la persona por sus habilidades y por su talento. Entonces sí existen este tipo de ajustes que todavía hay como mucha controversia y demás, por eso me encanta el tema, pero me voy a echar otras 2 horas hablando de esto. Pero justo es importante que las empresas lo entiendan, ¿no? ¿Qué es un ajuste? Y por eso ya hasta ahí y existen políticas de ajustes razonables que la empresa puede poner desde un principio, ¿no? Y que también la persona con discapacidad, si requiere de algún tipo de ajuste razonable, ¿a dónde lo tiene que pedir, ¿no? Si hay algún formato, si tiene que ir con una persona de RH o ir con alguien del Comité de Diversidad e Inclusión o qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, como que de ambas partes es importante y es algo que pues también pues se da y se enseña también a aplicar, ¿no? Para justo evitar caer en este tipo de situaciones. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, por la pregunta. Y, creo que hay una pregunta más de Liliana, ¿me está haciendo la pregunta? Adelante. Buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta. Bueno, no, tengo más bien dudas. Entré porque me interesa incluirme en todo esto. Trabajé en la empresa privada, en Maquila, procesos de producción, y ahora estoy como docente. Entonces, al incluir así, al unir estas dos cosas, a mí me interesa porque realmente donde debemos de atacar es en la capacitación dentro de las empresas. Entonces, sí me gustaría participar dentro de las empresas en esa área, como apoyo, como inclusión, como pero ¿dónde me voy a...? Porque sé que hay muchas cosas políticas, burocracia, no sé cómo esté el movimiento, que me guiaras por ahí la información, pues para poderme ir por ahí más o menos. No es un como trabajo, es algo como que apoyar en esas áreas, me gustaría. Ok, perfecto, Liliana, pues muchísimas gracias. Justo, ya ven, siempre hay alguien así. Ya ven, siempre, siempre, siempre. Yo feliz, digo, al final ahí lo que podríamos hacer es, puedes entrar en contacto conmigo y de ahí te voy guiando como ya pues, más de la mano. Ya rentó un local y ya vende otra vez porquerías. Acá está vendiendo aquí igual. A ver, no sé si era pregunta, pero vamos a cerrar el micrófono para poder escucharnos. Donde vive el... por allá tanto, no sabía. Vanessa, si nos ayudas con... Bueno, ahí acabando de los tacos, ¿ves? De los tacos que venden acá. Es que ya es la hora de la comida, ¿verdad? ¿Nos ayuda cerrando el...? Ok, entonces, Daniel, si gustas continuar con tu respuesta.
Nada más ayúdanos con tu micrófono, porque tenemos que cerrar el de todos y todas. Se me olvidó que ya, digo, ahí sería cuestión de ponerte en contacto conmigo, Liliana, y de ahí sobre todo ver cómo podemos, pues te voy guiando y demás, porque si al final lo que quieres es apoyar y demás, pues ahí te voy guiando y conectando pues con las personas y también pues darte a ti herramientas que nosotros tenemos para pues también tu poder aprender más y pues aplicarlas más. Entonces ahí pues si quieres entrar en contacto conmigo y ya con mucho gusto te apoyo. Muchas gracias. Sí, voy a tomarte la palabra. Va. Gracias. Gracias, Liliana, por el comentario y el interés. Ahorita les vamos a poner ahí la página de Éntrale y definitivamente que entren a revisarlo porque en su plataforma hay muchos recursos, en sus redes tienen grabaciones de webinars súper interesantes y pues Daniela, yo creo que sí nos podríamos quedar aquí otras 2 horas porque... Ay, yo feliz, ya saben, pero no queremos abusar tampoco de tu tiempo y de quienes pues, nos acompañaron hoy, les agradecemos mucho. No sé si gustes dar algún mensaje final, compartir unos eventos que vayan a tener próximamente, cualquier cosa. Pues digo, ahorita les pongo, bueno, aquí sé que también estamos por Facebook, pero les voy a poner aquí en el chat tanto la plataforma, que es www.entrale.org, y también mi correo. Va sin la M al final, no se me vayan a ir con la finta de que se me fue la M. Pues nada, digo, volver a agradecerles a ustedes el espacio, siempre es importante este tipo de cosas, digo, al final ya todos los que estamos aquí, los que están viendo y demás, ya es un granito de arena, ya es un empezar, entonces nunca pierdan esta chispa de curiosidad y demás, y siempre recordar que ninguna pregunta es tonta, ¿no? O sea, el cómo uno aprende, pues es preguntando, cometiendo errores y demás, y pues al final... Ay, perdón, ya estoy como Lolita Ayala. Pues al final siempre tenemos que, pues, el no perder, el siempre aprender, el que siempre se puede llegar también a más en temas sobre todo de inclusión, el acercarse y el perder sobre todo el miedo o esta incertidumbre que nos puede generar este tipo de temas que no debería por qué generarnos estas incertidumbres, ¿no? Y pues ya, o sea, al final que se vayan como con esto ya de manera personal y demás, que pues al final la diversidad pues somos todos y pues inclusión es lo que tenemos que hacer todos y poner todos de nuestra parte para que realmente pues se empiece a generar el cambio y no nada más para personas con discapacidad, ¿no? O sea, también para mujeres, para la comunidad LGBT, para migrantes, para comunidad indígena, o sea, para todos los grupos vulnerables o no. O sea, al final a todos nos funciona esto y pues nos podemos ver grandes resultados. Definitivamente. Daniela, de verdad, no sabes cuánto agradecemos que nos hayas regalado tu tiempo hoy, que nos hayas compartido todas tus experiencias y conocimiento y por supuesto también a quienes nos acompañaron aquí en la sala de Zoom, a quienes nos acompañaron en la transmisión y quienes vayan a ver esta grabación posteriormente. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias y pues hasta la próxima charla virtual. Gracias, Daniela. Bye, gracias a todos. A todos y todas.